Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Abrimos e iniciamos semana hablando de actualidad política, porque la campaña electoral se agita en la capital navarra. Fin de semana marcado por la presencia de Carmen Calvo, ministra de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno socialista, y también con la presencia del líder de Podemos, Pablo Iglesias, todos en Pamplona para hablar del futuro Gobierno de Navarra. Hoy en nuestro debate, tertulia de actualidad, vamos a repasar los mensajes lanzados por estos representantes políticos y también veremos el movimiento político preelectoral que ya tenemos en nuestro entorno más próximo. Será nuestra primera parte del programa. En la segunda dejaremos la política para hablar de música. Hoy hemos invitado a Chico Malo, un joven alicantino, estudiante de Derecho y Administración de Empresas y que con su gran talento se adentra en el ámbito musical y nos presenta su segundo single, Ese amor prohibido. Enseguida comenzamos con estas y otras historias. Mi amor, quiero beber contigo y cuanto más necesito. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Abrimos ya nuestro tiempo de análisis y saludamos a nuestros invitados. Ignacio Rodríguez, ¿qué tal, Ignacio? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar aquí. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y gracias, por supuesto. Jorge Aguirre, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Amaya, muchas por gracias. estar aquí. Jorge. Muchas gracias. Iñaki Aguirre, ¿qué tal estás? Iñaki, Gabón. Gabón, Muy eskerrik buenas asko. noches. Muchas gracias por invitarme. estar con nosotros, Iñaki. Y Jorge Esparza, ¿qué tal, Jorge? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Hoy hemos escuchado a la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, ya en plena vorágine preelectoral. Tenemos dos fechas muy importantes en abril y mayo. Comenzamos con la presidenta. Firma del decreto que convoca a los ciudadanos a las elecciones del próximo 26 de mayo y del que saldrá un nuevo Parlamento el 19 de junio y un nuevo gobierno que Barkos considera tendrá que ser una legislatura más acordado. Va a ser imprescindible, sin lugar a duda, una vez más llegar a acuerdos lo más amplio posible. Barkos, aupada en 2015 a la presidencia por EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra, junto a su partido Geroa Bai, minimiza las tensiones internas con las que han terminado los socios de su gobierno esta legislatura. Sin ninguna duda, el de la estabilidad, más allá de momentos políticos en los que se han producido lógicamente tensiones y yo diría todas ellas resueltas de la manera más razonable. Legislatura marcada por sucesivas subidas de impuestos que Barkos defiende como positivas para la sociedad navarra en su conjunto. No hacerlo nuevamente en el futuro llevaría a juicio de Barkos a una sociedad navarra más débil. Si la ciudadanía navarra opina que prefiere tener una política fiscal más relajada y por lo tanto una sociedad más débil, una sociedad más desigual, una sociedad con menos inversión, una sociedad sin capacidad de enfrentarse de una manera civilizada, moderna, capaz a nuestros retos de futuro y hacerlo además en los mismos términos que lo están haciendo las principales potencias europeas, pues seguramente estábamos equivocados porque no era eso lo que la sociedad quería. Pero desde luego sí es lo que creemos profundamente que es lo que esta sociedad necesita y es ese trabajo el que le hemos ofrecido a la sociedad navarra. Próxima parada, 26 de mayo, elecciones forales, municipales y europeas. Pues ahí tenemos, podríamos decir, ese pistoletazo de salida, aunque es una expresión un poco fea, ¿verdad?, de todo lo que concierne al futuro gobierno de nuestra comunidad foral. Ignacio, hablaba la presidenta de la necesidad de pactar. Difícilmente se alcanzarán mayorías y se evitará el acuerdo. ¿Coincides con la presidenta Barkos? Sí, yo creo que ¿Se necesitarán Navarra, esos pactos? yo creo que Navarra es una sociedad muy plural, la muestra lo que están las personas que estamos aquí sentadas, y yo creo que la legislatura pasada fue en efecto un acuerdo entre diferentes, entre el nacionalismo y la izquierda transformadora, y entendemos que en la próxima legislatura también va a ser así. O sea, esperemos que se pueda reeditar otra vez esa posibilidad de cambio, que igual otros actores también se sumen a ese cambio y que entendemos que después de 30 años de unas políticas que no eran, entendemos, lo mejor para la sociedad navarra y para los navarros, pues en cambio estos 4 años creo que ha supuesto un avance para adelante y que esperemos que podamos reeditar y profundizar más, desde nuestro punto de vista, con un giro más todavía a la izquierda. Jorge Esparza, ¿mayorías o pactos? Sí, concuerdo con lo que dice Ignacio. Sería muy raro
no hay que desechar nunca nada de entrada, pero sería muy raro que una sola formación política en nuestra comunidad consiguiera esa mayoría absoluta. No ha existido nunca en nuestra comunidad y yo creo que es un reflejo de la pluralidad y la diversidad que existe en Navarra. Estaba comentando, Ignacio, que seguían apostando por el cambio después de 30 años de políticas que no habían sido positivas para nuestra comunidad. Yo creo que estos 4 años han servido para poner de manifiesto que las políticas que se habían implementado durante esos 30 años anteriores habían sido las correctas, porque recordemos que cuando este gobierno de Navarra toma posesión se encuentra una comunidad foral con la menor tasa de desempleo, con las mejores tasas en ámbitos sociales, la mejor educación, la mejor sanidad. Hay que plantearse si durante estos 4 años hemos estado hablando de eso o no. Yo desde luego creo que han sido 4 años centrados, lo hemos visto, en una subida de impuestos desproporcionada y que estamos pagando las clases medias. Hemos estado recurrentemente hablando del euskera, hemos estado hablando de las víctimas, hemos estado hablando de muchas cuestiones de manera recurrente, pero que no hemos incidido en los problemas reales de la ciudadanía. Hablaban de la emergencia social y durante estos 4 años ni más educación, ni más sanidad, ni mejores servicios sociales. Yo creo que tenemos que replantearnos si merece la pena seguir con estas políticas o volvemos a poner las políticas sectoriales en el centro del debate de los ciudadanos. Luego vemos qué tipos de pactos se vislumbran quizá como posibles, por lo escuchado hasta el momento, pero antes, Iñaki, hemos hablado un poquito de balance de legislatura y sobre todo de la necesidad o no de establecer acuerdos entre diferentes. Iñaki. Bueno, los acuerdos entre diferentes han sido necesarios y además son positivos siempre que se pueda. Es mejor lograr un acuerdo entre diferentes que no una formación monocolor, pero yo creo que seguirán siendo necesarios. Es difícil imaginar en el contexto actual que haya una mayoría de un solo partido, ¿no? Entonces habrá que pactar. Respecto al que decía Jorge, de los anteriores 30 años, las políticas que se han hecho en Navarra pues han sido unas políticas sectarias, de lo que se ha llamado el corralito, que consistían en dejar a la parte progresista de la sociedad y a la parte vasquista de la sociedad apartada de todas las decisiones de poder. Y eso pues funcionó de aquella manera, más o menos. No se hizo todo mal, tampoco hay que decir eso, pero hay que recordar que cuando este gobierno llegó había en la tesorería 50 millones de euros que era para pagar la siguiente nómina. No había más dinero en la tesorería y acumulaba Navarra un déficit estructural de perdiendo dinero todos los años, gastando más de lo que se ingresaba, que de alguna manera ha habido que solucionar, ¿no? Además, había unos índices de pobreza muy preocupantes, mejores que en otras comunidades, también hay que reconocerlo, pero unos índices de pobreza muy preocupantes. Han subido los índices de pobreza, han subido. Este gobierno sacaba a miles de personas de la pobreza. Pero eso es una frase dicha, pero si vemos las últimas encuestas, los últimos estudios sobre la pobreza, hemos visto cómo ha crecido la pobreza navarra, ha aumentado una serie de puntos en esta legislatura con respecto a la anterior. Es un hecho objetivo. Jorge Aguirre, vamos adelante con esos posibles pactos. El Partido Socialista, que ha tenido presencia especialmente este fin de semana con la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, muy crítica, por cierto, con Navarra Suma. Sí, bueno, nosotros venimos diciendo que esa coalición es una coalición que lo que hace es poner un freno al progreso de nuestra comunidad, ¿no? Estamos viendo cómo UPN se echa en brazos del Partido Popular y de Ciudadanos. Aquí todo el mundo, desde el nacionalismo a la derecha, trata de reivindicar el que Navarra no se toca y los fueros, pero en este caso UPN se alía con Partido Popular y con Ciudadanos, dos partidos que están hablando de recentralizar la educación, de recentralizar la sanidad, o de que, llegado el momento de la reforma de la Constitución, van a intentar que Navarra tenga un régimen común al del resto del Estado, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo en qué espectro se están moviendo, y también estamos viendo cómo la presidenta Uxue Barkos presenta su lema de campaña con el Navarra no se toca, cuando estamos viendo que su máxima es que Navarra se una al País Vasco, ¿no? Por lo tanto, vemos ahí cómo se están echando los dos al monte, confrontando dos modelos de sociedad en una Navarra, como decían los compañeros, que es plural y es muy diversa, y que en lugar de estar hablando de lo que afecta a la ciudadanía y los problemas de las condiciones laborales, de la igualdad, de la educación, pues estamos hablando de quién tiene la bandera más grande y quién la enarbola con más fuerza, ¿no? Nosotros estamos hablando de que queremos poner en el centro de nuestra acción política a la ciudadanía y de resolver esos problemas. Y en esa línea es la intervención que hizo la vicepresidenta el sábado en Pamplona, ¿no?
hablar de esos temas que son los que verdaderamente afectan a la ciudadanía y los problemas que tiene la gente todos los días en su vida. Si hablamos de pactos, hay diferentes posibilidades, en principio, en las que podrían bueno, pues vislumbrarse o tener quizá cierto futuro. Podría ser esa reedición del cuatripartito, o Navarra Suma, por ejemplo, con el Partido Socialista, o el Partido Socialista con Podemos e Izquierda Esquerra, o Navarra Suma con Geroa Bai. ¿Veis factible alguna de estas 4 opciones o alguna sería la más aproximada a la realidad en este momento político? Bueno, yo creo que todos podremos coincidir, o por lo menos yo lo veo así, que lo que está claro es que las 4 formaciones que durante estos 4 años han tenido 26 escaños ya no los van a tener. Es decir, han sido 4 años de tal manera que las perspectivas electorales, pues bien por el bajón de Podemos, pero no va a ser posible que esos 4 partidos consoliden de nuevo unos 26 escaños. Eso ya lo sabemos. Ahora la duda es saber si el Partido Socialista de Navarra se prestará a ser el salvavidas de la presidenta Uxue Barkos y podrá garantizarle gobernar 4 años más, si estaríamos hablando de ese pentapartito, o por otro lado, si el Partido Socialista apuesta por la ilusión, apuesta por el futuro y apuesta por darle estabilidad a esta comunidad, porque claro, yo coincido con Jorge en que ha sido una legislatura en la que se han hablado de muchos temas identitarios, pero yo no creo que sea malo, en el sentido de que por delante incluso de la sanidad, de la educación y de las políticas sociales está lo que somos. Yo creo que es importante también hablar de qué modelo de Navarra tenemos, y en ese sentido Navarra Suma apuesta por una Navarra dentro de un proyecto político común, que es España, mirando a Europa, y creo que en ese sentido sería bueno que el Partido Socialista nos dijera qué modelo de Navarra quiere, porque no es posible hablar de querer pactar con Uxue Barkos y al mismo tiempo echarle en cara que quiere plantear la duda de qué modelo de Navarra, plantear la duda de qué modelo de Navarra tiene el Partido Socialista es trasladar a la ciudadanía a través de estos medios de comunicación una falacia, porque el Partido Socialista siempre ha tenido claro y lo ha defendido habéis sido vosotros mismos, si quieres te lo vuelvo a explicar. Habéis sido vosotros mismos los que habéis dicho que queríais pactar con Geroa Bai. Nosotros sois vosotros los que preferís pactar con Uxue Barkos antes que con Navarra Suma. Nosotros queremos liderar el gobierno de Navarra para poner en el centro de las políticas a la ciudadanía, como os he dicho. ¿Pero liderarlo con quién, Jorge? Liderar que María Chivite sea presidenta del Gobierno de Navarra. Y eso es lo que queremos. Votos? Bueno, pero es que los votos no son gratis. Claro, lo que me acuerdo hace 8 meses cuando hablaban de que Pedro Sánchez iba a ser presidente y que no iba a costar eso, ningún peaje a los nacionalistas, y hemos visto cómo sí. ¿Qué peaje? ¿Qué peaje? Estamos en un proceso electoral porque los nacionalistas no han apoyado. Hemos visto. Estamos en un proceso electoral porque los nacionalistas no han apoyado los presupuestos. Por cierto, al igual que Unión del Pueblo Navarro. Pero si hemos visto cuáles son las tesis del señor Iceta, de Pablo Casado, que apuesta por el referéndum. Hemos visto cuál es el trato que nos está dando. Os habéis echado en manos de Pablo Casado, del partido más corrupto. ¿En manos de Pablo Casado? Sí, porque ¿En qué sentido? Hombre, cuando a UPN no le van bien las cosas, oye, nos juntamos todos, el muro de derechas, que lo que trata de hacer es que tengamos que decidir si queremos una Navarra en color o una Navarra en blanco y negro, y volver al pasado, a donde las mujeres tengan menos derechos todavía que los que tienen ahora, cuando todas las mujeres están saliendo a la calle a reivindicar, y muchos hombres a reivindicar los derechos de igualdad. Estamos viendo qué planteamiento se hace el Partido Popular, que no es capaz de decir violencia de género o asesinatos machistas. Estamos viendo cómo... ¿En el eje izquierda-derecha, Jorge? No, eso por situar con quién estáis echados vosotros yendo de la mano en las elecciones autonómicas, municipales. Pero tú estás planteando un gobierno con el PNV, que es nacionalismo y de derechas. Yo no he planteado ningún gobierno. He dicho que María Chivite queremos que sea la próxima presidenta del gobierno. ¿Con los de la ciudadanía? Con los de la ciudadanía, que son los más importantes. Seguimos adelante, recordamos. Los de la ciudadanía. Pero no va a tener 26 escaños. Vamos a ver que... Bueno, me acabas de decir que no va a haber mayoría. Vamos a seguir adelante. No nos pongamos la venda antes de la herida. Recordamos también cómo Javier Esparza, candidato de Navarra Suma, precisamente decía que apoyarían a María Chivite si obtenía más votos que Navarra Suma. Esa fue también una afirmación del presidente de Unión del Pueblo Navarro. Vamos a seguir adelante respecto a esos posibles pactos que hemos dejado sobre la mesa. ¿Qué grado de posibilidad tiene la reedición del cuatripartito, que Navarra Suma se sume al Partido Socialista o viceversa, el PSN con Podemos Izquierda Esquerra? Si Navarra Suma y Geroa Bai es una opción posible, Ignacio, a un tiempo, ¿no? Porque todavía queda tiempo, desde luego, para los comicios de mayo. Por las expresiones escuchadas, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué parece más real? Yo creo que cualquier fuerza política lo que aspira es a gobernar. Entonces todos los que estamos aquí aspiramos a que nuestro proyecto político sea el predominante y el que triunfe en las elecciones. Luego está la realidad, que como hemos dicho, Navarra es muy plural y ciertamente en su momento habrá que acordar. Nosotros el cuatripartito que ha existido en esta legislatura pasada tenemos un balance positivo, con sus acuerdos y desacuerdos, pero tenemos una visión global del mismo muy positivo.
creo que sería bueno que se reeditara en la próxima legislatura y que incluso algún otro actor como el PSN se pudiera unir a la misma, desde un punto de vista progresista y de izquierdas. Además, es que Jorge ya lo ha dicho, para UPN lo importante es la identidad. Más importante que la sanidad, más importante que el trabajo, más importante que los servicios públicos. Pues mire, pues yo creo que para poder antes ser, tendremos que comer. Y para eso hace falta arreglar la precariedad laboral, arreglar las pensiones, que suban... Un momentito, Jorge. Primero tienes que ser... No puede ser comer bueno, si mira, no eres. Yo con banderas o con vivas a unos o a otros no se vive. Se vive con trabajo, se vive con pensiones dignas y se vive con unos servicios públicos que asistan a la población. Entonces, ¿por qué el primer pleno monográfico que impulsó el cuatripartito fue sobre autodeterminación? Esta legislatura. ¿Por qué se ha derogado la ley de símbolos? Claro. Vamos a ver. Mira, llevamos 4 años escuchando que Navarra se iba a hundir en el apocalipsis. Te estoy diciendo una cosa muy sencilla, que lo importante, pero ¿por qué el primer pleno monográfico de esta legislatura impulsado por el cuatripartito es sobre autodeterminación? ¿Por qué? Porque no se habló de políticas sociales, porque no se habló de sanidad, de educación, porque se habló de autodeterminación solamente. Jorge, es importante, fíjate si fijaron de manera prioritaria... Que no te fijes en lo primero que se ha hecho o dejó de hacer, ¿qué se ha hecho estos 4 años? Me estás diciendo que hay que fijarse primero en lo primero, y te digo, ¿qué es lo primero que habló el cuatripartito? Yo te hablo desde izquierda a izquierda que no planteo ese debate. Lo único que te digo que planteamos nosotros es que lo primero son las cosas de comer, y sin comer no se es. Bueno. Simplemente. Sí, bueno, yo creo que... Hablando un poco de los pactos posibles, yo creo que hay un pacto que clarísimamente no va a ser posible, ¿no? Que es que Navarra Suma es el trifachito que se ha montado aquí en Navarra para oponerse realmente al gobierno del cambio. Entonces, de ninguna manera Navarra Suma se va a aliar ni con Geroa Bai, ni con Izquierda Esquerra, ni con ninguno de los miembros que ahora forman parte del cuatripartito. Es una especie de barrera que han puesto ellos, pensada más bien desde Madrid, desde un punto de vista estatal, que a ellos les preocupa realmente, los gobiernos del cambio les preocupa muchísimo, que se extienda esta idea de un gobierno progresista, transversal, plural, les preocupa muchísimo en Madrid. A las fuerzas de derecha se han decidido poner esa barrera aquí, cediendo por todas partes, también es meritorio, hay que reconocerlo, cediendo por todas partes, UPN cede su nombre, el PP pues cede en algunas cosas que no le conviene, Ciudadanos había cedido con el tema de los fueros, pero luego hemos visto que no ha durado ni 6 horas callado y lleva todos los días metiéndose con los fueros desde que han firmado. O sea, realmente, para lo que surge Navarra Suma es para hundir el gobierno de Barcos. Eso es lo que quieren, que no se repita bajo ningún concepto. Y ese es el pacto que no va a suceder. Desde luego que uno de los objetivos de la coalición Navarra Suma no es otro que poner fin al gobierno de Sue Barcos, desde luego. Y eso es una obviedad, y eso lo hemos dicho por activa y por pasiva. A mí, Iñaki, que se eche en cara a UPN, que está cediendo y que lo que has dicho que cedamos es nuestro nombre, que venga de una formación como el PNV, que se llama Geroa Bai o PNV, y que nadie pone ningún problema, que venga de formaciones como Izquierda Unida o Bacharre, que renuncian a sus siglas por Izquierda Esquerra, es decir, que renunciar al nombre, menudo sacrilegio renunciar al nombre, pero por supuesto que renunciamos a ello, gustosos, para conseguir poner fin al gobierno de Sue Barcos en esta comunidad. Otra cuestión, no se vota tradicionalmente igual en las elecciones generales y en las elecciones forales. Las encuestas dan claro ganador al Partido Socialista, en principio, y lo que plantean las encuestas es 2 representantes de UPN, 2 del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, 1 para Podemos, y Bildu y Geroa Bai se quedarían en principio sin presencia en el Congreso. ¿Qué grado de fiabilidad le damos a las encuestas? Y vamos a ver un poco también cómo se vota, ¿no? ¿Por qué se vota distinto? Y también la irrupción de Vox. ¿Se puede desequilibrar de alguna manera esa intención de voto que se exprese en abril frente a lo que se vaya a votar, las papeletas que se van a meter en las urnas del 26 de mayo? Jorge, ¿lo nacional se dará la mano con lo foral? ¿Crees que va a cambiar, se va a desestabilizar quizá con la presencia de Vox, esos planteamientos? La verdad es que la situación a la que nos enfrentamos, no sé si se había ocurrido en alguna ocasión, igual al principio de las primeras elecciones democráticas, ¿no?, en las que tenemos 2 procesos electorales demasiado consecutivos. Y no nos habíamos enfrentado, o por lo menos en los últimos años, a un proceso generales con un decalaje temporal de un mes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Evidentemente, las claves electorales serán diferentes y es posible que los resultados que se den ahora a finales de abril, pues bueno, no sé si se reproducirán en mayo, pero sí que por lo menos marcarán un poco las tendencias que se van a ver, ¿no? Es como el tema, por ejemplo, de las encuestas. Yo no soy capaz de determinar si el Partido Socialista va a tener 2 diputados, 3 o 1
Lo que sí estamos viendo es que encuesta tras encuesta lo que marcan es una tendencia, ¿no? Y están marcando que el Partido Socialista está recuperando electorado, está recuperando fuerza, tanto cuando vemos encuestas nacionales como cuando vemos encuestas autonómicas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Evidentemente, un buen resultado del Partido Socialista en las generales siempre es positivo para afrontar luego también otra campaña electoral y vamos a ver qué es lo que ocurre. Las encuestas a veces dan disgustos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también el caso de Andalucía, ¿no? Que el cambio fue absoluto, claro. ¿no? En el sur de nuestro país. También la influencia de los pactos que se puedan dar después de las elecciones de abril, ¿creéis que va a determinar una serie de pactos en Navarra mirando a lo que se decida a nivel nacional, Ignacio? ¿Se dan la mano esas dos situaciones? Yo creo que Navarra sí que ha tenido unas características especiales y quizás hemos sido ejemplo de una posibilidad de pactar entre diferentes y que se puede construir una sociedad progresista y ir avanzando en políticas sociales y redistributivas, y eso puede ser un ejemplo para el Estado, ¿eh? Y yo creo que eso sí que es interesante. Lo que pasa es que en Navarra se va a plantear quizás el problema político entre los más partidarios de que continúen las políticas que se han hecho estos últimos 4 años frente a los que pues entienden que tienen que ser otro tipo de políticas. Mientras que a nivel nacional yo creo que lo estamos jugando otro modelo, que es el modelo del Estado, y irnos quizás muchos años para atrás, porque lo que se está planteando es entre el modelo de la derecha más dura, con la derecha que se está echando más al monte, frente a un modelo de bienestar social y de un estado de bienestar que se está poniendo en entredicho. Yo creo que ahí la sociedad navarra tiene que ser muy consciente de lo que se está jugando, tanto a nivel interno como a nivel nacional, cuando hablamos a nivel nacional de todo el Estado español, ¿no? Yo pienso que son unas elecciones importantes y lo que animo es a la ciudadanía a participar activamente en las mismas. Sí, yo creo que las claves van a ser muy distintas las que nos marquen las elecciones generales y las elecciones forales y municipales. Si hablamos de las municipales, pues es la administración más cercana y estoy convencido de que independientemente de las claves que vaya a haber en las generales o en las forales, la gente puede votar a sus candidatos locales que ve más cercanos y que en ese ámbito de decisión incluso muchas veces se pierde de vista más el foco ideológico. Pero creo que van a ser muy distintas las claves de uno y de otro. Es verdad que la gente vota en una clave distinta en Navarra, también es verdad que a pesar de esas claves, pues Unión del Pueblo Navarro es un partido que lleva 20 y tantos años ganando todas las elecciones, tanto las generales como las forales, y estoy convencido de que en esta ocasión Navarra Suma va a volver a ser esa primera opción electoral, tanto en las generales como en las forales. Pero yo creo que sí que tendrán, y veremos también cómo los medios de comunicación, seguramente el debate nacionalista entre Cataluña, ese pulso entre Cataluña y el Estado, seguramente cope toda la campaña electoral de las generales, y veremos qué queda de eso para las forales y autonómicas. Seguimos adelante. Los pactos entre comunidades también, ¿no? Después de las elecciones generales pueden marcar el devenir navarro. Enseguida lo vemos en el tramo final, pero antes, como les decíamos al principio, vamos a escuchar a la vicepresidenta y ministra de Igualdad y también al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que este fin de semana han estado en Pamplona. Acto político del PSN con presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, hacía alusión al acuerdo entre UPN, Ciudadanos y PP. Yo sé que en Navarra tenéis un muro enfrente. Oye, María, suerte porque los tenéis ordenados. Están todos ordenaditos. Es el muro contra el progreso de Navarra. Y que vamos a frenar a la derecha radicalizada de nuestro país para darle un ejemplo al mundo. España es la mejor imagen de profundización de la democracia con políticas que frenen esta radicalidad donde ha entrado la derecha española. Un acto en el que también intervenían la candidata al Gobierno de Navarra, María Chivite, cabeza de lista al Congreso, Santos Cerdán, y la candidata a las europeas, la navarra Adriana Maldonado. A la misma hora, en la Plaza del Castillo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se mostraba optimista con los resultados electorales en Navarra y criticaba también a Navarra Suma. Vamos a ganar las elecciones generales en Navarra y no tiene que ver solamente con nuestras virtudes. Creo que las navarras y los navarros no van a entender que UPN se haya aliado con una formación política como Ciudadanos que desprecia abiertamente el autogobierno y que tiene que buscar en el diccionario lo que significa la palabra foralidad. Iglesias estuvo arropado por el candidato al Gobierno de Navarra, Miquel Buil, la candidata de Unidas Podemos al Congreso, Yone Belarra, la candidata al Parlamento Europeo, Idoia Villanueva, el candidato al Senado de Cambio en Laquetá, Ricardo Feliu, y la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez.
Bueno, pues ahí tenemos los mensajes. El autogobierno y la foralidad son dos de las claves, está claro, en esta estrategia electoral, ¿no? Iñaki, Jorge. Sí, yo creo que es importante, y además estando estas elecciones tan cerca una de otra, es importante reivindicar el papel de Navarra como sujeto político, ¿no? Que no sea el objeto de diversos pactos que según les vayan a unos y a otros las cosas en Madrid, entonces vaya a entrar Navarra parte del cambalache, ¿no? Quiero recordar que Navarra tiene una larga tradición histórica, una capacidad de autogobierno que se ha ganado y que es importante defenderla, ¿no? Por eso el lema que saca Guero Abay en este caso, ¿no? Navarra no se toca. Pero ya veremos, porque luego siempre es difícil qué pactos llevan a qué claudicaciones y a qué cosas se deciden en Ferraz y en Génova, que en realidad pues son los que mandan sobre muchos partidos que se presentan aquí a las elecciones. Carmen Calvo, que hablaba del muro de Navarra Suma. Jorge. Yo es que estoy empezando a escuchar una serie de cuestiones que el único sentido que le encuentro es que no sepan exactamente dónde estaban. Es decir, cuando Carmen Calvo dice que hay un muro contra el progreso de Navarra, yo no sé si Carmen Calvo es consciente de qué es Navarra y de quiénes hemos construido Navarra durante estos últimos 40 años. Porque el Partido Socialista ha estado de la mano de Unión del Pueblo Navarro construyendo Navarra, pero la Navarra que tenía la menor tasa de desempleo, que tenía las mejores políticas educativas, las mejores políticas sanitarias, que apostaba por infraestructuras como el tren de alta velocidad, como el Canal de Navarra. Ese es el muro contra el progreso de Navarra que habla Carmen Calvo. El muro contra el progreso de Navarra lo escenifican los socios que ella quiere tener en Navarra, como es los nacionalistas vascos y los populistas. Y por otro lado, escuchar a Pablo Iglesias decir que van a ganar las elecciones, bueno, por lo menos las generales, veíamos como luego en alguna entrevista decían que veía a Podemos capaz de encabezar el gobierno foral. Sinceramente es no saber nada de esta comunidad. ¿Un muro infranqueable o superable, Jorge? Bueno, nosotros cuando la vicepresidenta cuando habla de muro es repetir un poco lo que he dicho antes, ¿no? Estamos viendo cómo UPN se alía con el Partido Popular pues para retrotraernos a épocas pasadas en las que, como decía antes, las mujeres no pueden ven limitados sus derechos o como vemos que el Partido Popular y Ciudadanos pretenden recentralizar servicios o eliminar los foros, como decía antes Iñaki, en el caso de la candidata al Senado de Ciudadanos, que tardó bien poco en cuestionarlos también, ¿no? Dice Jorge el mantra reiterado de UPN, de que el Partido Socialista y UPN han traído tasas de prosperidad a esta comunidad. Y es verdad, y hay muchas cosas que se han hecho muy bien, o el tema de infraestructuras, etcétera, ¿no? Pero también es verdad que ellos, en cuanto han podido, en el Congreso de los Diputados, no les ha temblado el pulso en echarse en brazos del Partido Popular, en votar en contra de Pedro Sánchez cuando salió el tema de la sentencia contra el Partido Popular y no votar a favor de la moción de censura para echar a un presidente de un partido condenado por corrupción, o como hemos visto cómo ofrecen sus votos en reiteradas ocasiones para las investiduras de presidentes del Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, lo que no puede ser es que vengamos aquí a decir que en Navarra el Partido Popular, o sea, UPN y el Partido Socialista han avanzado mucho, pero ellos en cuanto han podido han corrido a hacer presidente al Partido Popular, ¿no? Al mismo tiempo que la Secretaría General del Partido Socialista aquí marcaba una serie de líneas rojas, claro. Y por supuesto que decía que preferían pactar, tanto ella como Santos Cerdán ya dijeron que preferían pactar con Pedro Abay antes que con UPN. No se puede mentir. El Partido Socialista dijo que tenía dos líneas rojas claras para los pactos, que son el Partido Popular y Bildu. Cada una por motivos diferentes. Ahora, claro, si el Partido Popular está en Unión del Pueblo Navarro, pues Unión del Pueblo Navarro es quien decide dónde se ubica en esa línea roja. Por lo tanto, entonces Bildu también con Aldaketa, con Guero Abay. Es que nosotros no vamos a pactar con Bildu. Ya lo hemos dicho claramente, no vamos a pactar con Bildu. Entonces, y están ahí una lista en el Senado. Tampoco vas a pactar con el Partido Popular porque no se presenta. Bueno, ya con Navarra en el minuto que está el Partido Popular. De los candidatos, ahí los tiene. Tenemos que ir acabando. Ignacio, terminamos contigo. Hay una cuestión que me gustaría también plantear muy brevemente. Lo dicho por Pablo Iglesias, que se ve como la posibilidad de que Podemos pueda alzarse con el gobierno de Navarra, aunque se ha dicho también que se siente vergüenza por lo ocurrido a lo largo de estos 4 años. Yo creo que el espectáculo que se ha dado por el grupo parlamentario de Podemos en las instituciones no ha sido lo más edificante, ni mucho menos. O sea que, y creo que somos todos testigos. Pero una cosa son las personas, otra cosa son las ideas.
Y yo pienso que, en efecto, muchas de las ideas que tiene Podemos las comparte o las compartimos en Izquierda-Esquerra, y por eso vamos a ir juntos a las generales en Unidas Podemos. Es cierto que a nivel de Parlamento Foral vamos en listas separadas, ¿no? Cada uno, yo creo que movilizamos voto diferente. El nuestro es un voto de izquierdas clarísimo y con unas ideas muy claras y con una ideología muy concreta, y el de Podemos quizás es un poquito más transversal, ¿no? Creemos que juntos podemos hacer grandes cosas a nivel nacional, y en el Parlamento, aunque vayamos en listas diferentes, que podemos también conseguir esas nuevas políticas que llevan adelante a Navarra. Agitada campaña electoral y el tiempo que nos dice que tenemos que terminar ya nuestro debate y nuestra tertulia. Iñaki Aguirre, gracias. Próximamente seguimos contigo también, que te hemos dejado casi con la palabra en la boca. Iñaki, tomo buena nota. Apuntado, por supuesto, apuntado en el debe. Jorge Esparza, También. gracias. Jorge Aguirre, Muchas gracias. Ignacio Rodríguez, muchísimas gracias. Yo sé que todos quieren seguir ahora debatiendo, pero lo haremos ya próximamente, dentro de unas semanas, cuando invitemos a nuestros contertulios habituales. Gracias, de verdad. Hacemos una breve pausa y seguimos. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad.